Buenos días a todos. Disculpen por el retraso. Yo sé que estaban todos esperando porque ya me empezaron a mandar los textos, pero pues ustedes saben que todavía hay algunas cositas, madres de familia, niños en la casa y bueno, aquí vamos de todas maneras. Muy buenos días a todos. Hoy, como todos los miércoles, desde que arrancamos, tenemos a nuestra invitada especial, la abogada Marina Castillo, de Castillo Immigration Law Firm, donde ella nos va a contestar las preguntas que tengamos de inmigración. Recuerden que yo soy agente de bienes raíces, estoy ubicada en High Point, la abogada está ubicada en Winston-Salem de Carolina del Norte. Es importante que lo sepan porque nos ven personas de otros estados también, inclusive de otros países. De todas maneras, les vamos a dejar al final toda la información. Recuerden también que nos pueden seguir en nuestra zona, en los websites sociales, en el social media. Me encuentran en Facebook, a mí me encuentran en Instagram, en YouTube. Estos videos quedan en YouTube grabados, ¿ok? Y los pueden volver a repetir. Muy buenos días, Marina. Gracias por darnos este tiempito para aclararnos todas las preguntas que tenemos de inmigración. Buenos días, Adriana. Buenos días a todos los que se han conectado el día de hoy. Buenos días, espero que estén bien en sus casitas o en sus trabajos. Y bueno, Adriana, como habíamos comentado anteriormente, la idea de hacer este espacio es para tenerlos informados, para informarles a la comunidad de los nuevos eventos que están sucediendo el día a día en el campo de inmigración. Y por eso hoy les comento que el miércoles de la semana pasada, el 29 de julio, si mi memoria no me falla, salió una decisión de la Corte Federal del Estado de New York, en el cual está bloqueando, por decirlo de esa manera en español, en inglés se llama preliminary injunction, en español sería una medida cautelar, que dictó esta corte en contra de la última regulación que la administración decretó en relación a la carga pública. Es decir, esta decisión de la Corte Federal está basada en toda la situación que ha originado la pandemia. Es decir, como todos sabemos, muchas personas han perdido sus trabajos, lamentablemente, a otros se les han recortado las horas, a otros les han dado pues un tiempo de descanso porque las compañías, evidentemente algunas, la mayoría han sido afectadas. Entonces, en virtud de esta situación que ha generado la pandemia, esta Corte Federal determinó que en estos momentos no va a ser posible que la nueva regulación de carga pública sea siga siendo implementada. Esta nueva regulación comenzó en febrero de este año y creo que hicimos un programa de esto, Adriana, en el cual yo establecí o indiqué algunos requisitos. La carga pública siempre ha existido, no es algo nuevo, más sin embargo la nueva regulación que empezó en vigor en febrero de este año, este, prácticamente extendió esos requisitos de una manera bastante grande. Y te acuerdas que te estuve comentando o les estuve comentando que cuando la carga pública de esta nueva regulación empezó, pedían en esos requisitos pedían demasiados documentos con respecto a la parte económica, tanto el peticionario como el beneficiario, en una solicitud de ajuste de estatus. Y pedían solicitudes o documentos como bank statements o los estados de cuentas bancarios, todo lo que tenía que ver con los títulos de propiedad, si tienes una casa, si tienes un carro, si tienes inversiones, si tienes equity, que yo te comentaba que aprendí lo que era equity con todos estos documentos. Entonces prácticamente estaban pidiéndole tanto al peticionario como al beneficiario que le indicaran al gobierno cuáles eran esos haces y todos esos documentos de propiedad que podían tener. ¿Qué sucede? Que en virtud de la pandemia, y por supuesto también estaban solicitando todo lo que tenía que ver con sus trabajos, pues todo lo que tenía que ver con los sueldos, los salarios, los beneficios de ese trabajo, etcétera. ¿Qué sucede? Que con esta nueva situación que todos estamos viendo, nuestra nueva realidad, pues muchas personas han sido afectadas, han quedado, como lo dije anteriormente, quedado sin trabajo y se les ha hecho difícil o se les va a hacer difícil poder probar esa parte de la carga pública. Y por ello, la Corte Federal en el estado de New York decidió
simplemente por estos momentos y en virtud de la nueva realidad que estamos viviendo debido a la pandemia, bloquear esa parte de la nueva regulación de la carga pública. Y esta mañana me paré bien temprano a revisar, porque como también les comenté en el programa anterior, a pesar de que también hay una decisión de la Corte Suprema de Justicia y a pesar de que también hay una decisión de una Corte Federal que prácticamente está obligando al Departamento de Inmigración a aceptar las nuevas aplicaciones de DACA, el Departamento de Inmigración se ha rehusado a cumplir con estas decisiones. Esta mañana me paré bien temprano a ver qué estaba pasando con la carga pública, porque pues tenía temor que de pronto pues, sucediera algo parecido, pero esta vez no. Les digo con mucha alegría, porque sí estoy de acuerdo en este bloqueo de la carga pública o de esta nueva decisión de la Corte Federal, que el Departamento de Inmigración está acatando esta decisión y que inclusive la forma, que es la forma I-944, que es la forma que prácticamente se implementó para poder pedir todos estos requisitos, todos estos documentos nuevos, ni siquiera se puede conseguir en la página web. Entonces, del Departamento de Inmigración, de USCIS o USCIS en español. Entonces, vemos que el Departamento de Inmigración sí ha acatado esta medida cautelar de la Corte Federal y por los momentos, entonces podemos decir que no se necesitan para los ajustes de estatus la demostración de todas estas partes económicas que se estaba pidiendo desde febrero de este año, del año 2020. Entonces, desde aproximadamente el miércoles 29 de julio en adelante, hasta que, bueno, esto se resuelva, esa parte del ajuste de estatus no se tiene que cumplir para poder aplicar por la residencia permanente. Entonces, eso es lo nuevo que les traigo. Yo de verdad que estoy bien contenta, como todos los abogados de inmigración, estamos bastante preocupados porque esta sí es mi humilde opinión. Yo pensaba y estaba viendo en la carga pública, en todo, con respecto a todos los requisitos, documentos que estaban pidiendo, que prácticamente éramos un número más. O sea, realmente cuando tú ves esa forma y ves una columna que te dice, ok, aquí me dices todos los assets que tú tienes, o sea, todos los bienes que tú tienes. Y en esta otra columna me vas a decir todas las deudas que tú tienes. Entonces realmente éramos números y yo decía, pero es que no podemos ser solo números, somos seres humanos. Es verdad que hay momentos en la vida en que estamos muy arriba económicamente, como hay veces que no estamos tan arriba o estamos en la mitad, y eso no quiere decir o no nos quita el valor como seres humanos. Entonces estaba bastante preocupada, sin embargo, el hecho de ser una regulación, pues como abogado tenía que cumplir, pero por ahora, gracias al COVID, fíjense que si salen cosas buenas de las cosas no tan buenas, no tenemos que cumplir con ese requisito. Entonces, simplemente va a seguir siendo una solicitud de ajuste de estatus con todas las formas que hay que llenar, con todos los documentos que hay que llenar, menos la forma I-944, que es la de la carga pública. Increíble, Marina, porque, o sea, tienes que estar en una actualización constante, o sea, increíble, porque estamos en unos tiempos donde todos los días hay que estar leyendo qué pasó, qué dijo, ya no son esos tiempos donde era una sola ley y permanecía por muchos años. No, lastimosamente estamos en unos tiempos y no solamente en inmigración, en todo, en real estate también hay que estar uno actualizado, qué está pasando, cómo se está moviendo el mercado, qué sucedió, qué está diciendo el gobierno. O sea, es algo increíble. Para los que apenas se están conectando, son preguntas y respuestas con la abogada de inmigración Marina Castillo. Por favor, hagan sus preguntas. No las hagan específicas, tienen que ser generales, ¿ok? Porque ella no puede hablar en términos específicos, pero sí les puede contestar su pregunta. Aprovechen, 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 porque nunca ha estado una abogada de inmigración dispuesta a contestarles todas las preguntas de esta manera, al aire, y compartan, por favor, compartan, no me cansaré de decirles compartan, 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 porque esto le puede llegar a alguien que realmente lo necesita. Importante que si comparten, el que más comparta, el que más comente, el que le dé más like, al final del mes de agosto va a tener un premio monetario. Todavía estamos en ese dilema de cuánto va a ser.
pero compartan, compartan, compartan. Bueno, bueno. Abogada, entonces, gracias por esa introducción, gracias por las nuevas actualizaciones, que para la otra semana, quién sabe qué más tendremos. Pero me surge una pregunta, con todo esto que está cambiando, ¿todavía le están otorgando residencias a las personas? ¿Todavía le están otorgando ciudadanías a las personas? ¿O Claro. está eso congelado? No, mira, casualmente, muy buena pregunta. Casualmente, el día de ayer me llegaron varias cartas ya de entrevistas que habían quedado paralizadas, entrevistas para ajustes de estatus, para residencias permanentes, que habían quedado paralizadas en virtud de la pandemia. Y ahora sí, puedo decir con seguridad que todos los casos que habían quedado congelados ya están siendo reactivados. Por supuesto, el Departamento de Inmigración está tomando todo en serio todas las regulaciones, el utilizar la máscara y no tener tantas personas en el edificio. Y eso, por supuesto, va a generar quizás algún tipo de retrasos en algunas entrevistas. Fíjate que esas entrevistas habían sido las que me llegaron el día de ayer, habían sido ya tenían una fecha para los primeros días de marzo de este año y evidentemente fueron canceladas por la situación de la pandemia y no es hasta ahora, creo que una tiene la fecha de agosto 31 y la otra para los primeros días de septiembre y no es hasta ahora que se están reactivando, pero ahora sí puedo decir con seguridad que los casos que quedaron congelados en virtud de la pandemia ya los están reactivando, por lo tanto sí se están otorgando las residencias permanentes. Eso es algo que no está, no se ha suspendido. Recuerden también que hicimos un programa de todos los casos de suspensión de visa, que si quieres lo podemos volver a, como a refrescar, Adriana, para la semana que viene, en los cuales hubo una orden ejecutiva de esta administración que suspendió algunos procesos inmigratorios, pero todos esos procesos que fueron suspendidos fueron de personas que vienen de afuera hacia adentro, es decir, lo que vienen por proceso consular, más todos los ajustes de estatus en el país, esos no han sido suspendidos. Fueron suspendidos por la pandemia, pero no suspendidos por la orden ejecutiva. Sin embargo, el día de hoy podemos decir con seguridad que ya están siendo reactivados, que las entrevistas van a comenzar a suceder y que por lo tanto, después de esas entrevistas, probablemente tengamos ya o la suerte o la bendición de poder entregarles esas residencias permanentes a nuestros clientes. Ujú. Me hacen una pregunta, de hermano a hermano, ¿cómo puede un hermano pedir a su hermano de otro país? ¿Cuál es el proceso? Bueno, el proceso es, como la misma palabra lo dice, tiene que hacer una petición familiar. No puede ser un residente permanente quien pida a su hermano, tiene que obligatoriamente ser un ciudadano americano, pedir a su hermano. Hay una lista larga, muy larga de listas de esperas que se llaman. Y viene eso por países. Cada país o cada región de países tiene lo que llaman en inglés quote, tiene como una cuota en la cual se establecen ciertas visas por año para cada categoría. La categoría de hermanos es la que menos visa tiene o la menos cantidad de visa tiene y adicionalmente a eso es la que mayor cantidad probablemente de peticiones tiene. Entonces, las listas de espera son largas. Te puedo comentar, por ejemplo, que ayer estuve revisando la de México y tiene una lista de espera de aproximadamente unos 24 años, para que más o menos Oh, tengas idea, sí. yes. Y países como Venezuela, Colombia, quizás países de Sudamérica tienen un aproximado de 12 o 14 años. Entonces, no es una vía tan fácil, pero sin embargo, yo siempre he dicho, nunca, no podemos decir, oh, eso se tarda demasiado si realmente no lo comenzamos. Entonces, he tenido la suerte de tener personas que, bueno, sometieron su visa o su solicitud de su petición hace unos 10 años, 12 años, ya están a punto de tener pues esa visa disponible. El tiempo pasa muy rápido, Adriana. Entonces, si hay posibilidades de pedir a un hermano, a un hermano que se encuentra en otro país, pues yo diría, sí, pareciera mucho tiempo, pareciera una eternidad, pero al mismo tiempo, número uno, el tiempo pasa muy rápido. Número dos, no sabemos qué puede pasar en el futuro, si de pronto realmente hay una
reforma comprensiva de inmigración y esos números de visas los aumentan, lo cual puede decir que quizás los tiempos de espera se acorten. Entonces, realmente si hay la posibilidad, yo siempre los animo, porque pues hay, como dije anteriormente, cuando veas así, en un cerrar de ojos, ya tenemos el tiempo. Pero Cuando veas así, ¿cómo? cuando veas así, ya no vas a ver porque estás 24 y ya está uno tan viejito que Pero ni... ya estaba hablando así, los mexicanos es mucho tiempo, en realidad eso sí, pero imagínate los venezolanos. Yo, por ejemplo, lo puedo decir aquí en cámara, yo tengo a todas mis hermanas pedidas, yo soy abogado de inmigración. ¿Sí? Entonces, sí, claro. Entonces, evidentemente, yo no puedo decirles a nadie a estas alturas qué es lo que van a hacer. Ya todos somos adultos, pero sí es algo que me gustaría, pues si yo las puedo ayudar a ellas Claro, en esa, en ese orden de ideas, en esa posibilidad, pues hay que hacerlo. Y hay que pues ya hacer. llevan sus añitos y ya van caminando y pues cuando vea así, pues no son 24 años, gracias a Dios. Yo sé que sí, 24 años es mucho, pero ya por ejemplo en las mías van 5 años, 6 años. Y Eso es pues se deja allí y cuando se tenga la oportunidad, pues ya se va, viene, llega y pues tendré la fortuna de poder tener a mis hermanas acá conmigo. verdad. Si ellas así lo deciden para ese momento, ¿no? Ujú. Claro. Me pregunta Janina, ¿eso va para los padres también? ¿Petición de padres? Los No, padres. la petición de padre es totalmente diferente, es una categoría diferente. La petición de padre solamente puede realizarse por ciudadanos americanos también. Y la petición de padre depende, por ejemplo, de si los padres, y esto es, podemos aquí sacar un tema completito, porque todo depende si el niño nació dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, si el padre vive acá, si el padre vive afuera, tiene como muchas ramitas, ¿verdad? Que se van subdividiendo y te van dando pues las categorías y te van dando pues las opciones. Pero en general no, las peticiones de padres por ciudadanos americanos, ellos pertenecen a la categoría de los parientes inmediatos o immediate relative y ellos no tienen cuota o no deberían tener cuota. Al no tener cuota o no tener ningún tipo de visa o tener que esperar una lista o tener que esperar por una visa porque porque el número de las visas ya se agotaron, porque ellos generalmente pueden ajustar el estatus en Estados Unidos, su estatus legal en Estados Unidos, si han entrado de forma legal, esa es otra de las condiciones, sin ningún tipo de espera. Entonces, cuando el requisito ciudadanos americanos, padre, que ha entrado legalmente, que no tenga ninguna otra causa de inadmisibilidad, que ya les dije anteriormente son como 12, pueden ajustar el estatus acá sin ningún tipo de espera. Lo que esperarían es simplemente eh, el tiempo de espera de procesamiento del Departamento de Inmigración, que antes de la pandemia era de 6 a 8 meses y ahora con la pandemia no sabemos exactamente cuánto pudiera durar. ¿Y hay un límite de la edad de los papitos, de los padres para pedirlos? O sea, ¿hay un límite de edad? No, no hay límites de edad. Puedes pedir padres de, por ejemplo, si la persona tiene 90 años, lo puedes pedir. Si tienes 80 años, lo puedes pedir. Si tienes 70 años, lo puedes pedir. No hay límites de edad. Ujú. Ok, perfecto. Preguntan aquí, si los padres son residentes, ¿pueden pedir a los hijos o solo si son ciudadanos? No, si los padres son residentes, pueden pedir hijos solteros. No pueden pedir hijos casados. Pueden pedir hijos solteros o divorciados, pero no hijos casados. Entonces pueden pedir hijos menores de 21 años, que entran en una categoría, los residentes permanentes, y los hijos mayores de 21 años que no estén casados entrarían en otra categoría. La categoría de los hijos menores de edad o menores de 21 años, de hijos de residentes permanentes que no están casados, tienen una lista de espera corta, excepto para ciertos países como México, Filipinas, China, India, que la lista de espera es bastante grande. La lista de espera para los niños mayores de 21 años, que no son niños, pero así, porque dice children, older than 21 years old. Ok, pues no tiene como mucha lógica, pero así se traduce. Esa lista de espera es un poco más larga, sí es un poco más larga.
Entonces, es cuestión de saber en qué categoría está el niño para poder determinar cuánto es la lista de espera y poder determinar si la petición se puede realizar. También hay que definir si la persona está acá, no está acá, si vino legal, si no vino legal, si tiene un estatus legal actualmente, si no tiene un estatus legal actualmente, si está fuera del país por proceso consular. Es decir, hay muchos factores que tenemos que definir para saber si la persona puede realizar la petición y si esa petición se va a convertir o no en una residencia permanente. Ujú. Una pregunta, Marina, para una persona que fue pedida por su familia, por su hermano o hermana, después de 10, 15 años llegó al país y lastimosamente por la pandemia apenas llegó, apenas está empezando a evolucionar donde todo prácticamente llegó en plena pandemia, no ha podido trabajar y ha tenido que pedir ayuda del gobierno por X o Y motivo, porque pues no ha podido hacerlo, ¿eso lo carga como una carga pública y va a afectarse en su residencia? Bueno, la carga pública es generalmente, o la regulación de la carga pública es para las personas que están aplicando por su residencia permanente. Por los indicativos que me está señalando, Ok, esta persona ya es residente sí, permanente. ya es residente. Entonces, sí, lo que sí pudiera pasar, que esto quede bien claro, porque antes no era como un gran problema, siempre ha existido en la ley, pero no se estaba implementando tan estrictamente, es que cuando la persona residente permanente llega al país, esta persona antes, en todo su proceso, tuvo que haber sido patrocinado por un familiar. Probablemente el mismo ciudadano americano que lo pidió al hermano, o de pronto un co-sponsor o un copatrocinador. Entonces hay que tener mucho cuidado porque estas personas han firmado una forma para comprometerse con el gobierno, indicando que ellos se van a cuidar y a velar que este residente permanente nuevo que viene al país no pida ayuda del gobierno o ayudas públicas. Entonces hay que tener un poco de cuidado, no ya tanto para el residente permanente, sino para esa persona que se comprometió a estar velando por la parte económica del nuevo residente permanente, porque inclusive se puede implementar o el gobierno pudiera en algún momento implementar esa forma que él firmó en donde él se comprometió a ayudar a su hermano o hermana. Entonces, si estas ayudas públicas son demasiadas, el gobierno puede ir en contra de este patrocinador o copatrocinador para rescatar ese dinero que el residente permanente ha pedido. Por supuesto, hay muchas flexibilidades ahora con la pandemia, todos entendemos que hay muchas situaciones como la que me estás indicando, que personas que no pueden trabajar o no han conseguido trabajo. Es difícil para una persona que está acá ya viviendo varios años y de pronto, como dije anteriormente, pierde su trabajo y se le dificulta buscar a alguien, uno adicional. Imagínate para una persona recién llegada que no conoce a nadie y que no ha entrado todavía en el campo laboral. Entonces, probablemente la administración pudiera ser un poco flexible, pero por la pandemia, pero antes de la pandemia ya había decretado que iban a ser más estrictos con la implementación y la ejecución de las formas que firmaron los patrocinadores o copatrocinadores cuando los nuevos residentes permanentes pedían ayudas públicas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Me preguntan también, una persona que solicitó residencia con la familia menores de edad, pero al momento de los 23, 20 y tantos años que ocurre esto, esa gran maravilla y esa noticia, pues ya hace rato los niños están súper grandes. Claro, ¿Qué pasa con esa petición? ¿Eso se anula? ¿Se puede reactivar? ¿Qué sucede ahí? en virtud de todas estas largas listas de esperas, hay una ley que la sacaron precisamente para poder ayudar a los niños, que ya no son tan niños, que se llama Child Status Protection Act, que es una ley en inmigración que hace un cálculo de la cantidad de tiempo que se tardó el Departamento de Inmigración en procesar esa petición. Y de ese tiempo que el Departamento de Inmigración se tardó en procesar esa petición, se le resta la edad biológica del niño, que ya no está niño. Entonces, evidentemente, si ese cálculo
da menos de 21 años, el niño todavía pudiera entrar dentro de esa petición. Si ese cálculo da más de 21 años, lamentablemente la persona queda fuera de la petición familiar y ya tendría que ser mamá o papá en los que vengan al país, ya estando en el país, pedir a esos niños que ya no son tan niños y hacer un proceso Pero por su eso cuenta. sería otro proceso Otro adicional, el proceso proceso adicional. que empieza y se toma otros 10 años. Depende de la categoría, porque ya no estaríamos hablando de hermanos, sino que estamos hablando de padres a hijos. Entonces, depende de esa categoría, tendríamos que determinar, y del país de origen, tendríamos que determinar cuánto sería la espera. Ujú, sí. Ok. Una pregunta que me hacen también, las personas que tienen los tickets de conducir por violación, por velocidad, por parking, por cualquier motivo, al momento de solicitar su residencia, ¿les va a afectar dramáticamente eso? Generalmente las ofensas, que son lo que llaman citations, que son, como se dice normalmente, tickets de tránsito, no influyen en la decisión o no son una causa de inadmisibilidad para la residencia permanente, para la obtención de residencia permanente. Pero lo que sí tienen que tener cuidado muchas personas que prácticamente no lo saben, en casi todos los estados, el derecho de tránsito es un derecho estatal. Cada estado decide sus propias reglas. Pero en casi todos los estados, y aquí sí voy a hablar un poquito de Carolina del Norte, ¿verdad? Un ticket, como lo llamamos normalmente, o una citation, que se otorga y no se paga debidamente, o no se va a la corte cuando se tiene que ir, si te dan una cita para ir a corte, se puede volver una orden de arresto. Y esa orden de arresto sí va a influenciar en ese ajuste de estatus que se realiza o en esa solicitud para tu estatus legal. Porque ya no es una ofensa, ya estamos hablando de una orden de arresto. Entonces, mucho cuidado con esos tickets que, no, lo que pasa es que yo lo dejé allí y voy a mirar al otro lado, me voy a hacer la loca, no lo voy a pagar, no me ha pasado nada. Tú no estás por saber si dentro de los sistemas de policiales ellos tienen ya una orden de arresto en tu contra. Y es muy peligroso tanto para ti, porque en cualquier momento te pueden pues detener y con esa orden de arresto llevarte pues a un centro policial, o para la parte de inmigración si ya intentas hacer una aplicación y hay que determinar qué ha pasado con ese ticket. Entonces, mucho cuidado, mucho ojo con eso. Si hay algún ticket que tengan pendiente, busquen un abogado de tránsito, de tráfico, como se dice aquí, traffic lawyer, que les ayude, porque esos cabos sueltos pueden generar un gran problema en una aplicación de inmigración. Oh, Esto con es bien importante que lo sepan. Ujú. exactamente. Me hacen una pregunta súper importante que nunca hemos tocado el tema y es si una persona residente adopta a un niño menor de edad pudiera obtener la residencia. Y yo ahí le aumentaría los forests para los niños que uno cuida en la casa. Eso también puede, foster, perdón, foster. Y los Eso. niños foster que uno pudiera tener en la casa, cuidar, ¿eso puede ayudar a la residencia? La única figura que existe para poder hacer una petición familiar es a través de la adopción. Ciertamente una persona que adopte a un niño extranjero o a un niño que esté acá en Estados Unidos puede realizar una petición familiar, porque la definición de hijo en el derecho de inmigración no se trata solamente de hijos biológicos, también en algunos casos de hijastro y siempre en casos de adopción. Entonces, sí, la respuesta general, sí se pudiera. Sin embargo, es bien importante determinar cuál es la situación del niño, cómo vino, quién lo trajo, si realmente es adoptado, dónde están sus padres biológicos. Hay muchos factores que hay que determinar para ver si esa petición pudiera proceder. En cuanto a los foster, no. Cuando una persona puede hacer una petición, no es porque tienen la custodia de un niño. Tiene que tener el niño ya, o sea, tiene que haber un decreto de adopción de que ese niño ya es el hijo legal de la persona para poder hacer una petición por él.
Otro de los elementos importantes es la edad. En inmigración, la edad para poder hacer una petición de un niño adoptado tiene que haber sido la adopción decretada antes de que el niño cumpliera 16 años. Entonces, si estamos pensando en adoptar un niño y ese niño ya tiene más de 16 años, en inmigración ya no va a poder hacerse esa petición. Probablemente se pueda hacer la adopción porque también la adopción forma parte del derecho de familia. Entonces, pues todo eso tiene que ser a través de un abogado de familia, pero ya la solicitud de inmigración ya no se va a poder hacer si el niño tiene más de 16 años. Hay una excepción que es cuando se trata de hermanos. Si, por ejemplo, imagínate si son tres hermanitos y esos tres hermanitos tienen diferentes edades. Entonces, en virtud de obtener o de la ley de poder de impedir la separación de estos hermanitos, entonces hace una excepción, dice, ok, si uno de los hermanos tiene menos de 16 años para el momento de la adopción y el otro hermano tiene más de 16, por ejemplo 17 o 18, todavía pudiera entrar dentro de esa petición porque la idea es no separar a los hermanos. Entonces, esa es la única excepción que hay. Pero en general, el niño tiene que tener menos de 16 años cuando el decreto de adopción salga para poder realizar la petición familiar a favor de ese niño. Podemos Muy, hablar acá de muchas otras excepciones. muy Ah, bueno. porque inclusive en cuanto a la edad del niño y el decreto de adopción, también hay otra excepción, también tratando de ayudar a los niños para que pues, puedan obtener sus documentos en este país, es que si el tribunal que otorga el decreto procede a decretar esa adopción y retrotrae la fecha a la fecha en la cual esa solicitud se pidió, también pudiera ser motivo de petición familiar cuando el niño tenga 17 años. Me explico. Imagínate que un niño, lo voy a poner en un ejemplo práctico, imagínate que un niño hizo la petición o una familia hizo la petición por un niño antes de que el niño cumpliera 16 años, ¿ok? Sin embargo, como todo proceso, pues todos los procesos llevan su tiempo. E imagínate que la adopción salga cuando el niño ya cumplió los 17, ¿ok? O más de los 16 años. ¿Qué sucede? Que se puede inclusive hacer una petición a ese juez de familia para que la sentencia, aun cuando salga, cuando el niño tenga 17 años, retrotraiga esa fecha y diga, esta adopción salió, por ejemplo, el día de hoy, el 5 de agosto del año 2020. Sin embargo, los efectos de la adopción van a ser retrotraídos a la fecha en que la aplicación de adopción fue sometida, que fue, imagínate, un año atrás, en abril del año 2019. Si la adopción tiene esa frase dentro del decreto, dentro de la decisión, todavía a pesar de que el niño tenga 17 años o 18 años, todavía puede el padre hacer esa petición a inmigración como excepción a la regla de los 16 años. Complicado, pero se traté de explicar con plastilina. Hay que explicarlo con plastilina, se nos está acabando el tiempo, Marina, y me viene la última pregunta. ¿Qué pasa con las personas que tienen doble ciudadanía o triple ciudadanía, dependiendo del país? ¿En qué momento cuál ciudadanía prevalece sobre cuál? O sea, si estamos viviendo aquí en Estados Unidos, por así decirlo, ¿prevalece la ciudadanía americana por encima de las otras o eso hay una elección, uno toma la decisión? No, depende. Si me estás hablando de las peticiones, evidentemente, si el ciudadano americano es el que va a pedir a otro, evidentemente la que prevalece es la ciudadanía americana porque tú no puedes pedir a alguien con la ciudadanía de Europa en Estados Unidos. Tienes que ser ciudadano americano o residente permanente para poder pedir a alguien, ¿no? Si es del beneficiario, que me estás preguntando si tiene varias ciudadanías, o el beneficiario es la persona a la que estás pidiendo, entonces realmente pudiera prevalecer si la persona está fuera del lugar donde está viviendo, ¿ok? Hay muchas reglas internacionales que pudiéramos hablar acá infinitamente. De hecho, hay países como Estados Unidos que pues acepta todas las nacionalidades, o sea que la persona pueda tener diferentes ciudadanías,
Pero hay otros países que no, hay otros países que limitan la cantidad inclusive de ciudadanías que tenga el país, o ponen a la persona a escoger entre las ciudadanías que pueda tener a cierta edad. Entonces, todo tendría que ver con el beneficiario. Si, por ejemplo, vive en un país que acepta toda la ciudadanía, generalmente se utiliza, se le indica al Departamento de Inmigración todas las ciudadanías que tenga, pero generalmente se utiliza la del país donde está viviendo, el país de origen. Donde si la persona ha tenido que escoger entre varias ciudadanías, como pasa, hay unos países que dicen, ok, tú puedes tener la ciudadanía que tú quieras, pero a los 18 años tienes que escoger. Entonces, generalmente, si el niño tiene menos de 16 años, pues se establecen todas las ciudadanías que tiene. Si ya tiene más de 18 años, probablemente a esa edad ya vaya a tener que escoger una ciudadanía y se utilizaría la ciudadanía que la persona haya. Especialmente si van a prestar servicio militar. Yo me imagino que en ese momento le van a decir al niño, ok, tienes que escoger al niño o la niña cuál va a ser tu país. Por eso es que generalmente esa es la edad en la que ellos tienen que escoger en algunos países por la ciudadanía. Okay. Pero no, por ejemplo, en el caso mío, mis hijos todos tienen la doble ciudadanía. Mis hijas también, Entonces, ¿ah? mis hijas ¿Cómo? también tienen doble ciudadanía. Entonces, bueno, por eso. Si ellas en algún momento van a pedir algo, evidentemente como ciudadanas americanas, porque así lo establece la ley, tienen que ser ciudadanos americanos para poder hacer la petición familiar. Exactamente. Bueno, se nos acabó el tiempo, abogada. Una pregunta. Nunca hemos tocado el tema del TPS. ¿Quieren tocar el TPS? Se puede tocar en cuanto ustedes quieran. Yo pensaría Realmente, que el TPS, toquemos el tema si se puede, obviamente tú decides si pudiéramos hablar un poquito del TPS, qué está sucediendo con ese programa, en qué vamos, si definitivamente está activo o no está activo, cómo pueden comprar casas sobre con ese programa, ¿ok? Entonces, pues no sé, abogada, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Por favor, no se les olvide compartir, 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 porque al final del mes la persona que más comparta, le dé like y comente, va a ganarse un dinerito. Ok, muchísimas, muchísimas gracias, abogada, por estos llegamos a las 9:50, por todo este tiempo donde nos educas con plastilina en tema de inmigración. Muchísimas gracias, Marina. no, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti, Adriana, por darme la oportunidad de tener este contacto con la comunidad, con todos los que me escuchan. Por favor, cuídense, manténganse en sus casitas, cuiden, como tú dices, siempre a la población vulnerable, usen el tapaboca, lávense las manos. Y bueno, es cuestión de todos, porque así estamos conectados. Realmente sí estamos conectados. Si queremos salir de estas, tenemos que apoyarnos unos a los otros. Y nada, nos vemos el miércoles que viene. También, por favor, síganme en el canal YouTube. YouTube es abogada Marina Castillo Gómez, que es mi nombre completo, y también están los videos de Adriana, que gentilmente también me los presta para colocarlos allí. Nada, si esto es tuyo, esto no es mío, esto es tuyo, porque es tu espacio para que nos eduques a todos. Yo aprendo todos los días de inmigración. Yo soy agente de bienes raíces y estoy ubicada en Jaipo. Muchísimas gracias. No se les olvide, por favor, compartir, darle like, comentar, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Me encuentran como Adriana Reyes Realty. Por supuesto, cuiden a los más vulnerables con tapabocas, responsabilidad social, se llama eso, lavémonos las manos, el distanciamiento y por supuesto estén informados, vayan a la fuente. Muchísimas gracias, Dios los bendiga, que tengan un bonito día. Chao, Marina. Chao, Adriana, Dios me los bendiga en sus casitas y en sus trabajos. Gracias. Chao.